Arratsaldeon danori. Gaurko udaberri arratsalde polit honekin. Betu zelako giroa, Xiu. Arratsaldeon, buenas tardes, boas tardes a todo el mundo que nos seguís. Y por supuesto, todavía hay 4. Si supierais, acabo de conocer a Adur, al carnero. Bueno, todavía no le vamos a llamar carnero, pero sí. No sabéis lo felices y contentas que se van a poner, súper bonito. Y estas todavía no se han enterado, pero ya ha llegado. Lo acabo de ver hace nada, hace 3 minutos. Han llegado unos compañeros míos que han ido a buscarlo y lo acaban de traer. A ver si aparece ahora. Hombre, estará, me imagino que bastante nervioso, ¿no? Pero primero, bueno, arratsaldeon, bona tarda Folgueroles, bona tarda Barcelona, Gonzal, desde Arganda también, que nos seguís, a Yariz, como no, a xente, London, how are you? Desde Guecho, sol y buen tiempo. Hoy estamos en un Euskadi tropical, desde Doñana. También que nos seguís, Folgueroles, Cáceres, Hermutic, claro. A ver. Desde A Coruña. Buenas tardes. Lo hemos soltado ya. No es que lo vayamos a soltar en el directo. Si en el directo aparece, pues bienvenido sea. Pero todavía yo creo que hoy estaré un poco tímido. ¿Ikusi nahi duzue? A Aria. ¿Queréis ver al carnero? Pues no, todavía no sé. Porque, a ver, me voy a acercar a la chabola. Pero lo más cerca de lo que se puede ver es desde aquí, cuando se le vaya me imagino que la timidez que tenía. Es jovencito, es un jovencito, es súper chulo. No tiene cuernos, por ejemplo, por supuesto. Todavía tiene ni un año, yo creo que tiene, o sea que vamos a darle tiempo a que se acostumbre. Aupa Esparreguera eta aupa Bilbo. Fine, in London. I don't know what kind of weather you have. I think springtime, but no le puedo enfocar porque ha llegado aquí. Ahora mismo estará mi compañero Ander y Lander, o sea, son dos, Lander y Ander, o Ander y Lander. Lo han llevado a la caseta, a la chabola que tienen aquí debajo de esta lisera. Entonces le vamos a dejar allí para que se vaya haciendo de nuevo, bueno, que se vaya haciendo, que se vaya acostumbrando al nuevo lugar donde ha venido, ¿no? Aupa Viladecans. Y por supuesto ahora ya estará suelto. Que hoy me he enterado que creo que el carnero en inglés es ram. Sheep and ram. Mira, no, era una cosa que no sabía. Very sunny in London. Here is sunny too. Y hace calor, aunque no parezca, porque ahora marca ahí 21 grados. Pero, al sol yo creo que hace más. Y aquí en el Bear Center, yo no sé si... Hombre, di la verdad que tenemos un montón de cristaleras y demás, pero hace bastante calorcito aquí donde estoy. Que ahora, bueno, algún día de estos os sacaré una foto nueva de mi nuevo set. Del nuevo set del directo. Pero que
Aquí, con estas cristaleras, hace bastante calor. Marca 21, pero yo para mí, aquí dentro hace cerca de 25 más, yo creo. Aupa Chile. Chile tiqueré, gaur amentxe, Raimundo, Ariari, ongi etorri amaten, dando la bienvenida al carnero. Desde Chile, también como todos los días, Raimundo. Y bueno, y Adur se irá, se llama Adur. Y Adur se irá haciendo poco a poco pues a las ovejas. No sé si... Mira, espera, os voy a dejar un segundito y voy a comentar con Lander, un compañero mío, a ver cómo ha ido la suelta de Adur. Un segundo. Bueno, ya está. Ya hemos comentado. Y me ha dicho que la operación, o sea, Lander, un compañero nuestro, pues nos ha comentado que la operación ha ido de cine. O sea, ha venido un poco mareado, porque, claro, ha venido ahora mismo desde Gorliz, Adur, el carnero. Entonces, pues bueno, pues le han dejado en la chabola. Estas amigas nuevas no se han enterado. Urdaibai Ship Center. Pues sí, ¿por qué no? Mira, algún día me gustaría hacer un programa de todos los nombres que hemos recibido sin querer también, ¿eh? Opa, Durango, Santurtzi. Y pues bueno, estas no se han enterado. Están aquí tranquilamente descansando, pero bueno, espero que se hagan amigas de Adur. Y a ver, y Adur, pues sí, pues está también el río, ¿no? Achurri. Y Adurra, en euskera, es también baba. La baba que se nos cae cuando vemos un niño y así, ¿no? Esa baba, ¿no? Urdaibai Ship Center, Vicente, sí, sí. Bueno, nos han llamado de todo, ¿eh? Hay muchas cartas que nos han llegado, envíos que nos han llegado desde Urdaibai Beer Center, como el centro de la cerveza de Urdaibai, Urdaibai Beard Center, que no sé cómo se pronunciará seguro, pero el centro de barbudos o de barbas de Urdaibai. No sabéis cuántas anécdotas tenemos con el nombre de nuestro centro, de nuestro center o de nuestro centro. Urdaibai Birth Center, como de cumpleaños. Entonces, pues bueno,
Algún día os enseñaré todas las fotos que tenemos sacadas de las cartas que nos llegan con los remites, o bueno, con los remites, con las direcciones de increíbles. Desde cerveza, barbas, cumpleaños. Bueno, este es un centro magnífico y maravilloso que, bueno, nos dedicamos a las aves. Pero, bueno, nos han llamado de muchas maneras. Aquí, en el pueblo, esto es Fabriquie, la fábrica. Porque siempre ha sido la fábrica. Algunos también le llaman Egasti en centro. Volúmena, ¿está en Chután? Javier Regaldechen digo. Javier nos pregunta a ver si se escucha el volumen. A ver, yo creo que... y está bastante alto además. Vamos, que a todo. Ahora, cervezas pocas, ¿eh? Barba, solo Vicente. Ah, bueno, y Lander. Urdaibai Beard Center. ¿Y para cuándo vamos a abrir? Pues bueno, vamos a cogerlo con tranquilidad. Primero tenemos que un poco, no sé, amoldar, ¿no?, lo que es la visita, lo que es la entrada al centro, que ya estamos en ello, pues todo lo que es la atención al público, las zonas comunes. Pero bueno, no hay ningún problema porque disponemos de un montón de espacio. O sea, imaginaros como si el centro, 1600 metros cuadrados, sin contar las torres y sin contar varios lugares, ¿no? O sea, que tampoco somos un sitio muy pequeño donde a la gente le pueda agobiar, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros iremos amoldando todo lo que es la museografía, todo lo que es la entrada al centro, tienda, recepción, observatorios, por supuesto. Pues quizás habrá que, pues no sé, habrá que quitar cosas que hasta ahora pues han sido casi imprescindibles, ¿no?, para todos, pero que en este momento, pues bueno, tendremos que prescindir de ellas, ¿no?, como quizás telescopios. Pero bueno, eso no quita que tenemos tecnología para poder enseñaros todo desde el propio observatorio del centro, con unas telepantallas, unas televisiones, telescopios que utilizamos para enseñar a los grupos y para enseñar a la gente que se acerca todo lo que se ve en la marisma. O sea que no va a haber ningún problema para ver nada en absoluto. Y por supuesto, desde el propio centro, desde el propio mirador, desde aquí, mira, ya me voy a acercar. Uy, mira, ahora mismo podéis conocer a Lander, que está haciendo también el censo. Ahí está. Uy, ahora ya Jesús. Mira, ahora Lander, ahí desde los telescopios y desde esta zona de mirador, donde podéis ver todo lo que es la marisma, como estamos viendo nosotros ahora. Y para otoño no. Yo creo que para julio ya estamos abiertos. ¿Cómo no? Visita virtual, sí, mira, Alberto. Pues no descartamos, ¿eh? Algún día de estos me cojo el móvil, si se puede, con la aplicación esta, y podemos hacer una visita virtual. Y la tienda, una gozada, un montón de cosas que, mira, nos suelen decir, qué malos vendedores sois, que nunca enseñáis los productos, pero si vierais los cuadros que nos hacen, bueno, Rowan, un artista, dibujando y pintando unos cuadros de aves exagerados. Luego Naya también, unos cuadros que nos hace con
con cristales encontrados en las playas, con piedritas encontradas en las playas sobre aves, increíble. Y todos los diseños de Vicente, de las camisetas y un montón de cosas singulares que solo se pueden encontrar aquí, en esta tienda. Y no los pidáis por Amazon, porque no existen. Exclusivo. O sea, que el que se quiera acercar. Y también, la verdad, Aupa Donosti, no tenemos todavía tienda online, por lo que habrá que esperar un poquito, o a que abramos o que se monte la tienda online. Aquí, como desde que hemos empezado, estas aves preciosas, que a veces nos olvidamos de ellas, ¿no? Pero estas fochas que están alimentándose ahora mismo en la marisma. ¿Las veis? Alimentándose de algas, sobre todo, algas y plantas que crecen en el agua, plantas helófitas, sobre todo, y que nos acompañan todos los días. En invierno, pues un montón, cerca de 200 fochas que tenemos aquí en esta pequeña laguna, y ahora pues habrá cerca de 20, 15, un poco más a veces, ya que algunas están incubando ahora, porque ya se han visto ya los primeros pollitos de focha. Hace tiempo, pero hombre, que queda pendiente, Marco Antonio. Aquí cuando os acerquéis decir, mira, yo soy este del chat, yo soy Alberto, el de London, yo soy Pachi, y vosotros decirnos que ya haremos. Mira, igual podemos hacer hasta ofertas y así para la gente del chat, ¿por qué no? Lo vamos a proponer. Bueno, lo voy a proponer. Descuentos. Vosotras todas y todos vais a ser aquí bienvenidos y bienvenidas cuando abramos el centro. O sea que, y de verdad, cuando abramos y os acercáis, comentarnos, yo soy esta, yo soy este. Buah, mira, Iñaki, es verdad, tenemos mogollón de frentes, pero le damos a todo. Y si supieras, ya enseguida enseguida os voy a comentar la actualidad de hoy y vais a flipar en lo que hemos andado hoy desde prácticamente las 6 de la mañana. Algunos otros frentes que tenemos que mantener. Nosotros seguimos trabajando exactamente igual. Es una pena con menos gente, porque ya que gente está en casa en estos momentos. Y un saludo desde aquí pues a todos los compañeros, pues Rowan, Arrate, Chepe, John, Aurkene, Tana. Un abrazo a todos ellos que por ahora pues están en casa. Y también pues a Vicente, que sigue en su casa, a José Mari, por supuesto, a Ander y a nuestros amigos John y Lander, que han empezado otra vez en prácticas, y bueno, bienvenidos sean. Mira, aquí está Chistu. Como todos los días, un saludo. Eso es, Vicente. Ventajas de ser amigos del centro. Todos vosotros que habéis mandado ahí vuestro contacto para que os mantengamos informados. Una vez de que no sabemos, seguramente seguiremos con el directo, pero vete a saber, ¿no? Y a ver si conseguimos la fibra y un día pues quedamos todos para firmar algo para que llegue la fibra hasta este rincón de Vizcaya, en el corazón de la reserva de la biosfera de Urdaibai.
donde se pueden ver de todo. Podemos pasar unos días súper agradables en la naturaleza, observando aves, bosques y demás, pero también historia, cultura y hasta ahora por lo menos juerga. También todo el que quería un poco de juerga ahí, pues ahí estaban Guernica, Bermeo, chulísimo. Aldea Quemada, ¡ostras! ¡Qué ilusión! De verdad, además, mira, en este chat del YouTube es un poco extraño porque es una pena, no podemos disfrutar de las imágenes que nos mandabais, o sea, era una pasada. Jo, Felipe, Aldea Quemada, Axente, a Favo, o sea, que creo que ahora te llamas Ascen, pero Mai, pues las imágenes que nos mandabais desde incluso las tormentas que entraban desde Donosti, Sumaya, bueno, hasta toda la colección de aves que tiene Felipe. Es una pena que no podamos verlas, ¿no? Espero que el otro chat, el de Telegram, que creo que es de Telegram, pues vaya para adelante, ¿no? Y el poder veros Aldea Quemada aquí, después de un montón de días que decíamos, bueno, este ya se ha aburrido, nos deja. Y que sigáis aquí, haciendo honor a su nombre, el islote de las espátulas de la garza real, del Bernat Pescaire, de la garza cincenta, del Chuncha Euskara, del Coarza Euskara y de Great Heron, que está un poco rara, está ahí como sentada o apoyada sobre sus tarsos, ¿no? Mira, Elia, nos estás comentando lo de, creo que es lo de Amigos del Centro. Hay justo encima del directo, hay una pestañita que creo que pone, ahora no me acuerdo lo que pone, pero creo que pone Amigos del Centro. Y nada, solo es mandar un correo y el nombre que quieras utilizar, y nosotros os mandaremos todo lo que podamos y más. Os tendremos al tanto de todo lo que pasa en Urdaibai. Y lo que estaba diciendo antes, que por mucho confinamiento nosotros hemos seguido trabajando en el seguimiento de las aves, que antes Iñaki nos decía ¿cuántos frentes? Pues sí, es que si no yo creo que nos aburriríamos, ¿no? Y aquí, mirad, hoy también novedad, no 2, 3 cormoranes grandes, jóvenes por supuesto, porque los adultos se están criando y todavía estos no han nacido este año. 2 aquí y otra aquí. Fijaros, cormoranes grandes, jóvenes, con el pecho gris o blanco, característico de los jóvenes. Mira, Vicente os ha mandado el link. Si queréis dar un correo, nosotros os mandaremos pues, las publicaciones que hagamos, un poco de todo, y os mantendremos al tanto de todo. Y eso sí, y de verdad, Aupa Lucena, que no había visto que habíais escrito, que sí, que vosotros también aquí nos seguís. Y por supuesto, Ángel, mandarnos ahí más de Playmobil, aunque sea, mira, ahora también somos pastores, seguimos a las aves. Mira, dentro de poco igual, si nos dejan, hasta nosotros mismos metemos la fibra, que el otro día estuvimos comentando, igual una noche, si haríamos una conexión con la fibra, que la tenemos a 300 metros,
ahora que no anda mucha gente, pero bueno, no lo voy a decir alto, no vaya a ser que alguien lo haga y luego nos echen la culpa a nosotros. Fijaros en esta focha y también fijaros en el color del agua, cómo cambia cuando empieza el agua a templarse, pues aparecen algas, microorganismos que van cambiando el color del agua. Estos días que no están lloviendo, y mirad cómo utiliza las patas como remos para nadar. Estas fochas, que estas sí que son unos compañeros, que nos acompañan aquí todos los días. Sí, el carnero está, pero todavía parece ser que no está visible, es un poco tímido. Esperemos que mañana se acerque. Y si no, pasado mañana, oye, cada uno aquí necesita el tiempo que necesite. Tampoco le vamos a presionar. Me imagino que lo conoceréis. Tampoco lo conocemos, ¿eh? Hoy ha llegado y hoy veremos el carnero. Esta preciosa focha. Y por supuesto, os tengo que saludar a todas y a todos que estáis, por supuesto, siguiéndonos con los chats y siguiéndonos todos los días en el directo, y también a toda esa gente que, como dije ayer, pues sigue estando convaleciente en los hospitales, y tenemos mucha gente cercana aquí, Albert Center, gente amiga, y para ellos, un abrazo increíble y muy grande, sobre todo Bego, que estás ahí en Basurto como una campeona en el hospital de Basurto y esperando una operación para mañana, pero ánimo y que todo va a salir bien, maja, y nos vamos a ver enseguida, o sea que un abrazo, besarga de un divat, Bego, va aquí seguramente en Zuten Zagozelata, y nosotros seguimos con la focha. El cuco sí que sonó, nos comentan. Y además el día que sonó, yo me acuerdo que lo oí y no llevaba dinero, y siempre hemos comentado pues que aquí, por lo menos en el País Vasco, pues en Euskal Herria, pues hay un mito o hay una leyenda urbana que dice que cuando se oye el cuco, si tienes dinero en el bolsillo, ese dinero lo vas a tener durante todo el año. Ahora, si cuando oigas el primer cuco no tengas dinero en el bolsillo, adiós. Pobre para todo el año. Y el cuco ya, aquí se dice que llega por el 25 de marzo, más o menos, 15-25 de marzo. Y para San Pedros, que es 25 de junio, creo, 29 de junio, no sé seguro, ¿eh? El cuco se calla. Bueno, no es que se calle, es que también empieza a irse. Y termina ya la época de reproducción del cuco. Como veis, hoy aquí todos los de casa, los ánades reales, un montón, cambiando el plumaje a unas marchas increíbles. Fijaros, ya dentro de poco, ay, aquí esta hembra, que también está cambiando el plumaje, y vamos a pasar al macho, que ya está perdiendo los colores, está perdiendo esos colores que ha tenido hasta ahora. Y es verdad, Iñaki, yo, la verdad os digo, yo no sé vosotros, y vosotras, pero yo no he usado moneda, o sea, no he usado dinero desde hace mucho tiempo. La verdad no me acuerdo. Quizás desde principios de confinamiento. 2 meses sin usar ni billetes ni monedas. Todo cuando necesitábamos ir a los supermercados a comprar, pues con tarjeta. Y es verdad, se pierde el hábito, y por supuesto
en el bolsillo mucho dinero tampoco vamos a llevar. Pues sí, estaban súper bonitos, Julen o Juanan, pero ahora les toca cambiar a plumaje de eclipse. Todavía hay algunos, todavía hay algunos que... Aquí había uno que todavía estaba en esos plumajes todavía nupciales. Solo que ahora con el sol pues tampoco se ve, pero... Ah, y con lo del cuco la tarjeta no vale, No hay que ser egoístas. Con un par de euros, un euro, algunas pesetas como antes, si tendríais... Eso es, o azul según el reflejo. Plumas, que algún día, mira, algún día vamos a hacer un monográfico sobre plumas y sobre los colores. Y hoy, pues comentaros que, mira, de todos los frentes que seguimos, vamos a acercarnos a ver si vemos alguna limoche que suelen estar por esta zona. El día 21, sí, el viernes es el Día Mundial de la Biodiversidad, o de la... ¿sí? Pues todavía dándole vueltas a la cabeza andamos. Estamos ahora en la Semana Internacional de los Museos. Pero para ese día quizás... Sí, mira, ya montaremos algo para el viernes. Creo que es el 21... A ver... No. Red Natura 2000. Entonces es el jueves. A ver. Creía que era el día 22, creía que era el Día Mundial de la Biodiversidad. Y esta zona de encinar, donde se le puede ver a la limoche. Y bueno, lo que estaba comentando, que la actualidad de hoy, es que hay tantas cosas. Pero bueno, primero os tengo que comentar, estamos en un proyecto haciendo un seguimiento de las lavanderas boyeras, las cueretas grogas, de Yellow Wagtail, la rebustanicara en euskera, Yellow Wagtail en English, y la lavandeira amarela en galego, que cada vez, pues, de año en año, de año tras año, pues viene bajando la población de lavanderas en Urdaibai. Son aves que crían, que llegan desde África y crían en estas zonas de marisma, en estos polders abandonados, en estos juncales. Pero, ¿qué os diría? Pues en todo Urdaibai no creo que habrá más de una docena de parejas. Es un ave que en Urdaibai está en un estado bastante crítico. Hombre, aquí la rana verde cogiendo su momento, por supuesto. Pues la lavandera es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo. Algún día os enseñaré cómo realizamos el seguimiento, y hoy, desde muy temprano en la mañana, nos hemos acercado a una zona de la reserva donde crían las lavanderas, donde ya han llegado desde África, han cogido sus territorios, están construyendo sus nidos que los hacen a muy pocos centímetros de la tierra, prácticamente en zona intermareal, en estos lugares que veis, sobre todo en especies de plantas de marisma, solo que no sé los nombres en castellano, ni en euskera, ni en inglés, lo sé en latín, pero bueno, Sarcocornia o Arthrognemon también, que se llama,
entre juncos, entre la limión, entre la verdolaga, en esos lugares casi intermareales donde cría la lavandera boyera. Pues hoy hemos estado realizando el seguimiento en un lugar de aquí de la Marisma para poder localizar los territorios y marcar los ejemplares de cada territorio para hacer un posterior seguimiento. Y cómo no, pues hemos tenido el lujo de poder ver nada más y nada menos que, a ver, mira, esta lavandera boyera, por ejemplo, es una de ellas que hemos podido realizar el seguimiento, marcarla con anillas para poder seguirla en su época de cría aquí en Urdaibai y ver los territorios que tienen, en este caso, un macho precioso, el que podéis ver aquí en nuestras manos. Un macho que, por supuesto, una vez de haberlo anillado, en esta época de reproducción, aquí lo voy a enseñar en grande para que se vea lo chulo que es esta, la subespecie iberia, la ibérica, que tiene el mentón, la garganta blanca, a diferencia de sus compañeras del centro de Europa, que tienen la garganta amarilla, y las lavanderas inglesas de Yellow Wagtail, que en vez de este gris de la cabeza lo tienen amarillo. Esas lavanderas que ya creo que hemos ido aprendiendo poco a poco durante estas emisiones cuántas subespecies existen, ¿no? Y nosotros ahora metidos de lleno en el proyecto de seguimiento de la reproducción aquí en Urdaibai, mediante proyectos como el EMAN, que son estaciones de anillamiento de esfuerzo constante que se realizan para seguir la reproducción y las aves nidificantes de cada zona. Hay un montón de estaciones que llevamos desde Aranzadi, desde la oficina de anillamiento desde Aranzadi. Nosotros tenemos un par de estaciones EMAN para seguimientos reproductoras, y son estas aves, junto a otras muchas, las que intentamos pues cuantificar, ver las poblaciones, sobre todo para ver también qué dinámicas, ¿no? Pues de año a año pues van cambiando, si van aumentando, van disminuyendo, que normalmente la pauta es a disminuir, sobre todo aves de las zonas donde realizamos el seguimiento, ¿no? No, bueno, estas patas frágiles, según por donde se les agarre, normalmente hay maneras para poder tener un ave. Tú no puedes tenerlas de cualquier manera, y aquí no se está teniendo de los tarsos, se está teniendo desde las tibias, como si sería desde las piernas, no desde las patas. Preciosas las boyeras. Este macho, que una vez haberlo anillado y marcado, machos que estaban en reproducción, pues también los hemos soltado. Y aquí el vídeo, por ejemplo, a ver si podemos verlo, un segundo, de cómo una vez haberlos anillado en esa zona de marisma los soltamos. Y siguen con su ritmo, con su curso. Ay, pero mira, qué pena, porque aquí se escuchaba, un segundo, cómo nos saluda o cómo nos dice, bueno, me voy, y por no decir algún taco, ¿no? Porque después de haber detenido para anillarle y así, pues tampoco le habrá gustado, ¿no? Pero vamos a oír, ya que, bueno, se nos oirá a nosotros también de cuando lo soltamos, pero el reclamo de la lavandera boyera. Sukesan, iru, bi, bat. Venga, iru, bi, bat, bota. Habéis escuchado, ¿no? ¡Chuit!
Mira, es este reclamo, es una gozada estos días el poder escuchar a las lavanderas boyeras. A ver, creo que aquí, creo que lo tengo. Ay, Dios. Este es el reclamo. Estos son los reclamos de estas lavanderas boyeras. Bueno, se escuchan también grillos, pero este es el reclamo. Y su canto. Un ave preciosa. Increíble. Y por supuesto, cuando la soltamos es súper emocionante. Lavanderas boyeras. La Rebustanicara. Cuereta grossa, lavandeira amarela, yellow wagtail. Chulísima. ¿A que sí? Y bueno, pero ha habido más actualidad, Ha habido más actualidad. Y mirad, os voy a comentar una cosa. Estaba pensando en dejarlo para mañana, pero no. Mira, esta otra ave, que ya la conocemos también desde hace mucho. Además, se suele escuchar en nuestro directo. Muchas veces en el micrófono se escucha ahí el carricero común. Cric, cric, crac, 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 cric, cric, cric. Bueno, ¿para qué voy a hacerlo yo? Si yo canto malamente. A ver, el cric, 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 crac, 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 os voy a poner como es. Ah, no, este no. No, este no. A ver, que me había confundido. Este, el carnicero común. Y me diréis, ¿y por qué ha puesto ahora el carnicero común? Pues porque hoy también ha sido actualidad para nosotros, porque nos ha llegado, más de una vez os he comentado, como andamos anillando durante todo el año, anillamos cerca de 5.000 aves al año, aves pequeñitas, la mayoría paseriformes, también cigüeñas, también rapaces, pero sobre todo paseriformes. Y esas anillas pues van y vienen de un lado a otro, ¿no? Y nosotros también solemos capturar aves que han sido anilladas en otros lugares. Y es el caso de este carnicero común que estáis viendo, que el día 26 de abril, además os lo comenté en directo, pues en una estación de anillamiento cogimos una ave que tenía una anilla que ponía Arnhem, Holland, de Holanda, de Netherlands. No de Holanda, de Netherlands. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que hoy nos ha llegado la contestación de dónde fue anillada esta ave que veis aquí, que portaba una anilla que ponía, ahora mismo os enseño, pero no sé, no me acuerdo, pero enseguida vamos a ver. Y nos han comentado cuándo fue anillada, quién lo anilló, dónde lo anilló, en qué estado estaba. Todo os lo voy a enseñar. Y sobre todo cuándo, que nos ha dejado a todos un poco alucinados. Con esto podíamos haber hecho solo un programa, con esta preciosidad de ave, este carnicero común, Lescaria runta, Folosa das Cañaveiras. No, Folosa das Cañaveiras, creo que era... No, estoy mezclando, creo que idiomas. A ver. Porque ya me estoy inventando ya...
el catalán con el galego, el galeuska. El galeuska. A ver. No sé si era Folosa das Cañaveiras. Me suena, pero... ahora mismo veremos. La Boscarla de Cañar, eso sí. Folosa das Cañaveiras, mira, pues no estaba confundido. Esta Folosa das Cañaveiras, que fue capturada el 26 de abril de este año, del 2020, mirad. A ver si los puedo enseñar, ¿eh? Mira, este es el PDF que nos ha llegado hoy de la recuperación, para que os hagáis una idea. Solo que a ver si puedo aumentar esto. No. Joder. A ver. Tengo aquí una liada. ¿Veis ahí? Y no sé cómo quitar. Ya está. Vale. Ahora, si puedo quitar esto de aquí, bienvenido sea. Qué liada. Bueno, vale. Para que os hagáis una idea, yo os comento. Esta fue una anilla que nosotros en Arteaga, aquí, en el Urdaibai Center, lo capturamos el 26 de abril del 2020. Voy a poner un poco más grande, así lo podemos ver todos, ¿no? Bien, ahí veis. ¿Cuándo lo anillamos? ¿Y dónde? Pues en Arteaga, aquí, en Gauteiz Arteaga, controlado por un anillador. Está en euskera, todos los datos que nos han llevado. Nosotros somos el grupo 0025 del Urdaibai Center. Y lo mejor, también pone la distancia en la que se fue anillada, porque nosotros la encontramos con una anilla que ponía AL 46842 y ponía Arnhem, Holland. O sea, sabíamos que era de los Países Bajos. Pues nos ha llegado la información de que esa anilla fue anillada en Arnhem, en Kampen, en este lugar de aquí, en Polderbeck, está justo en Ix. Bueno, ahora vamos a verlo, pero es que fue anillado, fijaros, el año 2011, en agosto del 2011, el 21 de agosto. O sea, hace 9 años. Esta ave, preciosa, la que veis, tiene 9 años de edad. Pero no solo 9 años. La capturamos aquí en abril, mientras se dirigía hacia el norte. Esta es un ave que 9 veces se ha ido a pasar el invierno a África, a zonas de Senegal, Guinea-Bissau, a miles de kilómetros. Anillada en Holanda por primera vez cuando era jovencito y recuperada aquí, en Arteaga, pero hace 9 años que fue anillada. In the Netherlands. Aquí pone clarísimamente. Y diréis, pues ¿hasta dónde podemos llegar? Pues por supuesto, sabemos dónde fue anillada. Y os voy a enseñar, por supuesto. El mismo lugar. Uy, que se me escapa. Aquí veis. Nosotros lo cogimos aquí, en Urdaibai, en Gauteiz Arteaga, mientras subía hacia sus zonas del norte a criar. Pero hace 9 años fue anillado, cuando era un jovencito del año, en esta zona de los Países Bajos.
en Kampen, en esta zona de aquí, de estas marismas que se crean en estos polders y en estos estuarios holandeses. Esta ave fue anillada aquí hace 9 años. Eso no quiere decir que naciera aquí. Puede ser un ave que en agosto, cuando fue anillada, viniera desde mucho más al norte, desde cualquier zona del Báltico, desde Suecia, Noruega, y mientras se dirigía al sur, fue anillada aquí. Esta ave ha hecho mínimo 9 veces desde estas zonas, cruzando por Urdaibai, cruzando África, hasta zonas de Gambia, de Senegal, de Burkina Faso, Costa de Marfil, Mali, donde pasa todos los años los inviernos y vuelve otra vez cruzando el estrecho, cruza la península, seguramente por Algarve y por la costa portuguesa, pasa por Urdaibai, cruza el Golfo de Vizcaya, vuelve a pasar otra vez por Holanda o por los Países Bajos y se dirige hacia las zonas donde cría. ¿Sabéis cuánto pesa este pajarito? Este de aquí. 10-12 gramos. 10-12 gramos de portento alado que nos sorprende con estas migraciones, ¿no? Increíble, increíble. Y a ver, y con esto yo os voy a dejar y ahora voy a pasar a la retransmisión en euskera porque siempre me lío. Y por supuesto, saludos a todos y a todas que nos habéis seguido. Finsara, para los que queráis, hasta ahora. Onchearte. Y para los que queráis seguirnos mañana, pues mañana a las 6 de la tarde con un montón de cosas que me he dejado en el tintero, que si supierais todas las cosas que tenemos aquí, a todos los frentes que tenemos, Iñaki, es algo increíble. Y estos chapeldunas, estos campeones, que son estas aves de 10 gramitos de nada, que imaginaros de dónde a dónde vuelan. Y hoy la noticia que hemos tenido, pero es que hemos tenido más, pero bueno, vamos a dosificarlo y poco a poco vamos a ir conociendo todo este mundo increíble de las aves. Jardín Azul, benetan besarkada handi bat Santiagoko Euskoetxako gente guztiari, Txilera, besarkada handi bat, Itxarkundiaren lagun guztiari. Un saludo muy grande a todos los componentes de Itxarkundia en Chile y a todos los descendientes de ese Euskoetxea de Santiago, de Chile, amantes de la naturaleza, por supuesto, como los hay. Un abrazo increíble. Orduan, nahi baldin baduzue, jarraitu gure artean, podéis seguir entre nosotros. Y ahora paso a la retransmisión en euskera. Besarkada handi bat, una abrazada molt gran a tots y una aperta para todos.
Eta arratsaldeon, ontxe sartu zareten guztiari, haupa Joana, Mai, Mos, Danari, Raimundo, itxarkundia taldia, txilera, benetan, besarkada haundi bat. Guk ere, badugu diasporan, jende pila bat, etxean bertan, da hemendik besarka handi bat ere bidaltze dizkiete eureri, El Salvador arte, horre, familia asko da bai daukat, baita Venezuelan ere, Marakaibor arte, horreri ere aupada handi bat, eta noski Argentinan ere, eta segaitik ez, Nueva Yorken eta Boisen ere. Beraz, pentsa gure etxeko diaspora nolakoa dan. Egunen baten hartu beharko dute olako urte sabatiko bat, danak bizitatzera joateko, Ameriketan ziar, leku guzti horiek ezagutzen, ze iriste zaizkigu, batzuk ezagutzen ditut, ez danak, baina benetan ez dakizu zelan eskertzen dan, hain urrunetik jarraitzen gaituzuen jente guztia. Eskertzen deutzuegu pilo bat. Beraz, haupa Txile eta haupa itxarkundia. Eta bueno, noski, urrunera ere, besarkadak ematen ditugu, baina ingurura ere. Donostia, Zumaia, Aiangiz, Gernika, Artia, bueno, leku guztietara, Bilbo, Gasteiz, Euskal Herri osoko leku guztietara, Beasain, Tolosa, eta gainera, egunotan, txat aldaketa bat izan dugu, pasatu behar izan dugu batetik bestera, eta zuetariko batzuk, badakitatzean zaudetena, hor jarraitzen gaitu zuena, baina ez zaituztego ikusten. Ui? Aiba, ontxe nabil entzuten, egon nahi zentzuten horrelako reklamo bat, eta ez dakiz zer dan? Entzun. A ber, lagundu, ze nik benetan ui? A ber, nik ez dakit, benetan, urbiluko naiz mikrofono dagoen lekura, baina a ber, norbait lagundu aldi dan, ze erreklamo ez dut inoiz edo naiz konturatzen. A ber, Vicenteri ere esango diot, Vicente, a ver si este reclamo te suena algo, lo que se escucha ahí en el micrófono de la marisma ahora. ¿No? Vicente euskaraz ikasten dabil, baina niño ez du menperatzen guztiz, horregaitik gazteleraz esan dio, baina eske erreklamo oso bitxia izan da, niretzako. Ez dakit. Baina, bueno, hemen beleak ikusten ditugu. Eta, oin, behitu, fijatu zaitezte, orain mikrofonoa martxan dagoela, entzuten dira errekatxindorrak, hegaztiak, baina, entzuten dena pilo bat da, konfinamentutik daramagun egun guzti hauetan, kotxeak eta trafikoa, eta hori hainbat kilometrotara gelditzen direla kotxeak eta kaminoak, baina entzun, hau fondoan entzuten den guztia kotxeak dira. Konturatzen bazarete, orain dela gutxira arte eskendun horrelako doinurik entzuten. Momentu batzutan pentsatu genezake askoz be lasaiago bizi ginela
etxeratze garai horretan, horrekin ez du nahi esan, nahi dudanik berriz, baina pollos de rascón, axente, ostra, pues mira, lo voy a ir mirando, rascón, Uroian da, badakizu ezin da, ontsa erakutsiko dizuet, ahora os enseño, ¿cuál es el rascón? A ver, en latín tengo que mirar, begiratu behar latinez, rayus aquaticus. Beitu, rascón, axentek esaten diguna, eta agian bai, quizás sí, A ver, rascón es este. Txaron, A ver, ikusten dudan hemen, irudi txarra atera dudan oraintxe. Beitu, ontxe bai. Hementxe, erakutsiko dizuet, Uroian da. Hementxe, ikusten duzue. Urdinska, eta agian izan daiteke, baina, ez dakipa. Roi desde luego ez, Baina, hauxe da, Uroian da, rascón. Eta, vamos, a ver. Segundo bat. A ver, orkitzen dodan, hementxe. Rascló. Katalanez. Eta galiñola bikuda alda izan, axente? Puede ser una galiñola? Una galiñola. Galiñola bikuda. Uroian da. Oso egazti polita Ubarroia. Oi, Jesus, Uroian da. Ez daukase ikusirik Uroian da, Ubarroiarekin, parkatu. Agian, izan daiteke. Ui, Jesus. A ver... Orain jaixildu da. Eta bueno, nik ere mikrofonoa apurtxoa jaitxe egin doze. Egia esan, entzuten da, orain, egunotan, askoz ere kotxe gehiago, trafiko gehiago, eta pena bada, baina bueno, holanda, ohitu gara, eta orain berriz ere ohitu beharko gara. Guretzako beto noski. A ber, hemendik. Vicentek ere esaten digu, agian izan daitezkela txitak. Pues sí. Jarraituko dugu, ze, claro, jende guztia nahi du gure galai berria ezagutu. Gure aritxo berria, aria. Baina, esango izuet, gaztetxoa da. Ez pentsatu ikusten duzunean horrelako adar itzelakin, horrelako adar kiribildu itzelekin agertuko zaigun ahari bat ikusiko duzuenik. Ez. Gaztetxoa da, urte, bete dauzka. Oraindik, orain... Ez da bitxart... Ni neu ez naz hartzaina, ez da, baina, bueno, egiten ditxute olako apurtxo batzuk. Baina... Gaztea. Rascón d'agua. Qué bonito. Pues sí, es chulo. Rascón d'agua. Me estoy haciendo xente una colección de nombres en galego. Chulísima. A ver, zehaztuk ikusten ditugun. Eta hori, aharia, pues, ja joaten zaionean, ze orain izututa dongo da, eta mareatuta ere, nik uste dut, ze... A ver, Gorlizetik etorri da kotxez. Pentsa, mareatuta etorriko zan fijo. Leku berri batetan, gaztetxoa, orain dinok ez ditu ezagutzen, hemen dauden ardiak. Beraiek ere ez dira enteratu. Oin, enteratzen direnean, seguruenik joango dira
ezagutzera, baina oraintxe momentuz ardiak ez dira enteratu ere egin, eta aharitxoa egongo da bere txabolan hantxe eskutatuta, eta pentsatzen nora ekarri naute, oin, ez dakiena da horrelako ingurune batetara etorri dena, behitu zelako lasaitasuna daukan hemen koitaua bai, niri pena ematen dit, ikusi dut justo zeirak 5 gutxiagotan iritsi da, eta ni justo orduantxe azteko nintzen zuzenegarekin lagundu dut kotxetik jaisten, polite da, gaina desberdina, ez da latxa, baina desberdina, baina polite benetan. Gaztetxoa, ez dakit, datorren urtean bildotzik eukiko dugun, ez dut uste, baina, baina hemen lagun berri bat, inguru paraje honetan dauden 4 ardi polit hauentzat. Bildurtuta edo bai, pentsatzen haber nora Kristo ekarri duten. Baina egingo da, hauek ere, hemen ikuste dituzen ardiak, honek dira altxor batzuk. Ez dakizu zelako jatorrak diran. Benetan esaten dizuet, eta beti oki dut ardiak apurtxo bate berezia diala, baina hauek dira zorargarriak. Eta mendi gutxiraia pelukeria ere martxan jarri beharkoa. Eta orain, lagun berri bat, espero dut bihar, ezagutzen dugun, lan zuzenekoan. Bestela, berari utziko diogu behar duen denbora guztia, jende artera hurbiltzeko. Azkenean, zue pentsatu, uste zaituztela hor lekutxo batetan, eta venga, agertu hor, 100 jenteren artean, gu gauden bezala, ez. Denbora beharko zenukete, ez da? Suposatzen dut, aritxoak ere. Eta izena dauka, Adur. Adur aharia. Ez dakit nok ipinizio, baina atzo jarri genuen izena. Hementxe, gainera, garai honetan, ikusten duzu, gure paduretan, gure betiko lagunak. Basateak, pilo bat, dagoeneko, lehen esaten egile gara, beraien lumak aldatzen, eklipse lumaje batetara. Lumaje marroiskak, hemen moduko lumaia, ikusiko ditugu batzuk, ze piloa daude, egun buelta, basate, baina basaten artean, noski, amen, gure erregea, txistu, honek ere, amen digutxira, behitu hor, nagiak entzan, txistuk ere, amen digutxira, lumak aldatu beharko ditu. Beitu, Vicente, eskerrik asko. O sea, muchas gracias, Vicente, porque a xente, lo que nos comentabas, mira, Vicente nos manda una pista de audio de Xenocanto, que es esa página web de cantos de aves, que hay miles de cantos de aves. Benetan, os recomiendo a todos, benetan danori, aholkatzen dizuet, Xenocanto. Hor daukazue, Vicentek bialdu duen link bat, edo esteka bat, eta hortxe aurkitu ditzazkezue hegaztien kanta guztiak. Eta hortxe esaten digu Vicentek, berakusten duela, lehen entzun dugun soinu horrek edo erreklamoiek uroilandaren txitarenak zirela.
que parecen ser que son de pollo de rascón, como nos ha dicho Axente. Axentek pilo bat daki, Pilo bat. Eta uroilan da. Lehen esan dizuetan, hemen dago txistu, baina jarriko dizuet uroilan da irudietan. Haintxe ikusten duzu, ze hegazti polita. Fantasmatxo bat, ikusi ere ez dela egiten. Gainera, hemen ikusten duzun uroilan dago, guki izan genuen jalleku baten azpira etortzen zen, kakauete eta beste txoritxoek botatzen zituzen ondarrak jatera. Beti pentsatu izan dugu, zizariak, ornogabe txikiak eta jate zituela, baina konturatu ginean kakaueteak ere gustora hartzen dituela. Bai, a ver, el link de Xenokanto, uste dut bakari dala ipintzea irubebikoitza xenokanto.org eta jazta. Bai. Merezi du, Bueno, kenduko dut uroilan da. Hemen txistu, errege baten moduan, elegante, bere irla pribatu horretan, bere leku egin du. Noski, bera bakarrik, bere kide guztiak hortxe biliko dira Eskandinavia inguruan abia egiten, baina, bueno, hauxe, hemen gelditu zaigu. Beraz, hementxe mutilzarren edo solteroen single guztion ezegun honetan txistu, baina hori bai, Roy jarraitzen gabiz, arrano arrantzalea, N3, eta nik uste dut bikotea aurkitu duela. Orain esango dut hori, eta gero igual amendik 2 astetara berriz ere esango dizu, beitu, pentsatzen genuen da hau eta bestea, baina ez. Nik uste dut Roik bere amantia topau da bela. Bueno, amantia, bere maitia topau da bela. Gainera, irudi batzuk ikusten, uste dugu Frantziako eme polit bat dela, eta agian 3 urte dituen 3. urteko eme bat. Zer esan nahi du horrek? Justo ugaltzeko prest egongo litzake batez ere datorren urtean. Beraz, aurten bikotea sendotzen baldin badute, eta bikotea egitea lortzen badute, datorren urtean bizi baldin badira, uste dut sorpresa izango dugula. Eta orduan bai egingo dugula ospakizuna. Orduan bai zue jarraitzaile guztiok eta danak egingo duguna, bueno, lehenengo eskontza, ez dakit, eskontza ez. Baina bai, bintzat, zerbait sinatuko dugu. Hauke ze argazki batetan. Eta gero, baldin badago, bautizua. Eta hori ja izango litzake, itzela. Zuzenean egingo neko nuke txaran. Itzel pasatuko dugu, hori gertatzen baldin bada benetan, ni prest eskontza hori eta jaiotza hori erretransmititzeko, Bai, badirudi jarraitzen duela, gaur gure lagun batzuk, hemen gure lankide batzuk, bai Lander eta John,
hurbildu dira ikusten, da ez dute ikusi, baina suposatzen dugu jarraitzen duela, ze beraik izan duten jokaera, izan da bikote batek daukana, Arrano Arrantzeleen kasuan, Roy hortxe ibili da, erakutsiko dizkizuet bideoak, astean ziar, aberre pasatzen dizkidaten, baina erakutsiko dizkizuet, baina hortxe ibili da Roy galai egin da, oparitxoak egiten da, zeintzuk opari, arrainak, bikoteari ere, egunen batean jarriko diogu izena, eta hortxe arrainak ekartzen, berantzako, opari moduan, bikotea, emea ere, hortxe hasi da adarrak biltzen, eta adarroiekin abia atontzen, eta bien elkarlanean, batzutan Roy etortze zan adarrekin, bera emea, gero Roy joaten zan da arrantzatu egite zuen, da ekartze zizkion arrain, goxo batzuk, bertoko korkoiak eta bertoko lubina politak eta goxoak, emeari eta antxe jate zituen. Lehen gogunan gainera gauza oso kurioso bat ikusi genuen, Roy bueltan etorri zan, atzapar artean bi arrain zituela. Osea, arrantzaldi batetan, bi harrapatu zituen. Eta antxe bi opari bere lagunantzako. Roy benetan pozarren dabil, suposatzen dut bere bikotea ere, eta hortxe biltzen dira, joan etorrian, segurenik ontxe, ondinok ez daukate olako, ez dakit, bete beharrik, ez daukate txitarik, ez daukate arrautzarik, abia etxea badaukate eginda, hortxe da biz, oporraldian, agian gaur hurbilduko dira bizitatxo bat egitera Bilabiziosara, edo Santanderreko badiara, eta han dauden lengusuak bizitatzera, beste egun baten egingo dute landetara, Ors inguru horretara, eta antxe dago Livingston, Royren anaia, N3 Roy, N4 Livingston, eta gainera Livingstonia badauka, goizetik hasi izan, ume kontuetan eta txita kontuetan, eta areke ja izan ditu dagoeneko 3 txita, eta urten ere hortxe dabil. Beste txita batzuk aurrera atera nahian, enteratuko gara zenbat dituen, eta haren bizitan ere joango zan, ze hauek ez dute ezagutzen horrelako etxeratzerik eta konfinamenturik, ezta? Eta hemendik Frantziara mugitzen dira mugak. Gainetik pasatuz, bizitan, eta hortxe etortzen dira goiz batzutan, da agian gero beste egun batetan joan daitezke Gasteiz inguruko hor dauden ezegune horietara, ez da, pantanoetara. Beraz, orain dinok, pozarren, bikote moduan, nobiazgo, esaten dena, gazteleraz. Eta gero, sendotzen baldin badituzte, bere haien loturak, pentsa. Eta datorren urtean edo, dakigunean behintzat, festa aseguratuta. Guk txapliguak eta etxafleruak edo bolanderak ez dituko lako botako, ze benetan nik guztiz kontra nago, ze hegaztiak eta danok, umeak, txakurrak izutue baino ez dituzte egiten, baina bestela danetarik egingo dugu festa bat. Beitu, aspaldian ikusi barik, hemen lasai mokozabalak. Telenovela guztion atertik daudenak. Azkenean Royren historiak telenovela ematen du. Hemen dagoz. Mokozabalak 5, lertxuntxo txikiak 2, lertxuna euskara 1, garza zincenta, Bernat Pescaire, Grey Heron, garza real, lertxuntxo euskara edo koartza euskara.
Hemen, mokozabalak. Spoonbills. Cullereiro. Galegos. De plané. Catalanes. Eta espátulas. Gazteleraz. Lofla. Alemanez. Eta beraien jatorriko hizkuntzan leipela. Herberetako hizkuntzan holandesez. Eta hemen, noski, beste ezagun batzuk. Martinet Blanc, katalanez. Lertxuntxo txikia. Garza Branca. Eta Little Egret, ingelesez. Esango neutzuen bebai, a ber, aurkitzen dudan, bai, ze lagun asko ditugu, jarraitzen gaituztenak, hortik ezen Holanda, Holandatik, amendik besarka daundi bat bialdu behar diet, Martxu, Roloff, Petra, guzti edi. Eta beraiek entzuten dute, naiz eta euskeraz edo gazteleraz edo izan, entzuten dute emanaldia, eta esango diet, amentxe pare-parean dauzkagun bi hauek, oin, pronunziazioa, parkatu mesedez, Kleine Silberreiga. Kleine Silberreiga. Lertxuntxo txikia. Silberreiga. Bai, alemanez ere antzerakoa da. Dutch, holandesez. Oin, nire pronunziazioa izango zan, eta hemen gaur inoizkorik gehien. Ubarroi gaztiak bat. 2 eta 3. Hemen 2 daude, bata bestearen atzian, baina 2 daudoz. Gaztetxuak ikusten dozue nolako paparra edo bularralde zuri hori daukaten. Eta gaur, aitzakirik gabeko eguna. Udaberriro, udako eguna. Beitu, hemen, pasateak ja lumajea aldatzen dauden horiek, nola jaten duten, beraien mokuekin filtratu egiten dute, horbean dagoen limoa, begiratu zelan altxatzen duten limo, holako, lainoak, uretan, oso polite da, ikusten gabiltzana. Nola jaten duten hegaztiek. Uretan, limo horretan dauden ornogabeak eta iragazia ide dituzte. Lehen moduan, bai. Ikusia, burua sartu, limoa edo lokatza eta hortxe dagoena mokotiziar pasatu eta dituzten bizartxoekin, ez dira bizarrak, baina horrelako orrazi baten itxurakoekin jana apartatzen dute. Basatea nola jaten izan duen, Horbilu gaitxesan, ze hemen utzi dugu baita ere gure betiko lagun bat kopeta zuria. Politxe benetan. Lumak atontzen, betiko lez. Hainbeste eta hainbeste ordu pasatzen dituzte gaztiak, beraien arropak atontzen. Azken finean gure moduan. Guk ere zenbat hasi pentsatzen,
zenbat denpora pasatzen dugun goizian edo batzuk dutxa hartzen, erropak hartzen, jantzi lehenengo, baina jantzi aurretik etxe askotan horrek erropa lisatu egin behar dira ere, plantxatu egin behar dira, erropa hori suavizantea eta leungarriak eta botatze zaizkie, koloreak ez galtzeko gauzak, hortxe garbitu egite ditugu uretan, gero jantzten ere hainbeste denbora. Guk gure burua dutxa hartzen eta behar ditugun olioak eta gauzak ematen, pentsa zenba denbora ere. Hauek berdin, edo gehiago, azken finean, beraien arropa, beraien eguraldiak ekartzi dituenak babesteko, hortxe dauzkate bere lumajea, eta beraien lanik garrantzitsuenetariko bat lumaje hori aldenik eta osasuntxuen izatia eta zaintzia. Banaka gorputzan dituzten luma guztiak zaintzi dituzte. Zue pentsa hori egin behar balgin bagenu guk, gorputzen daukagun hile bakoitzarekin. Hile bakoitza lisatu, leundu, olio apurtxo bat eman, gu nahikoa daukagu horrazia pasatzen baldin badugu eta nik hori ere ez daukat, osea que... lan guzti hauek hartze dituzten hegaztiak. Eta lehen ere komentatu dut nola inguru honetan, leskadietan, bai bizidan gure lagun bat, Afrikan negua pasatzen duena, eta gurera datorrena, eta gaur sorpresa itzela izan duguna hegazti honekin. Hemen dago leskaria, ontsa erakutiko dutzuet, hemen agertzen da nago txori txikitxo, 10 gramotako txoritxoa, oindala gutxi erakutzi nizuen nola Holandan erastundutako leskari bat ikusteko aukera izan gendula, txori polita, kolore askorik ez dauka, baina benetan Acrocephalus latinez, geziaren edo askonaren askona lanza, geziaren itxura daukan burua daukan hegaztia, Acrocephalus estirpaceus, estirpus landare urtarrak dira, beraien artean bizi den hegazti polita. Esan izuen, aspaldi, apirilaren bukaeran nola harrapatu duen bat, gure erastunketa estazioan, Holandako edo Herbeeretako erastuna zeukan hegazti hau, eta gaur, ametxea dauka erastuna, hemen ez da ikusten, baina hemen dago. Hemen erastun honetan, oso txarra da argazkia, baina hortxe jartzen du Arnhem Holland AL ez da gizar da baki nor. Guk bidali genuen datu hori eta tatxan gaur iritsi zaigu, eta nik hemenik eskerrak eman behar dizkiet, erastunketa Arantzadiko erastunketa estazioan dauden gure idazkariei, Arine eta Agurtzane, noski. Ze beraiek dira horrelako datuak gero berriz ere guri elerazten dizkigutena. Eta pentsa, behitu, komentatuko dizuen nola izan zen. Hemen jarriko dut aurkezpena, ontxe ikusiko duzue, guk hemen Gautegi Sarteagan, hemen dago, antxaron, ia handituko dut gehitxo, Gautegi Sarteagan harrapatu genuen
2008ko apirilaren 26an, osea, duela 15 egun, txori hori Acrocephalus estirpaceus izenekoa, leskaria arrunta, folosa de las cañoveiras, carricero común, eta, adiós, astu zait, katalanez. Eta, tikitekin, buscarla de cañar, harrapatuko duen, eta horrelako eraztuna zeukan. AL lau 6 sortzi lau bi. Ba, gaur, eta guk bagenekien, guge Urdaibai zenterretik harrapatuta, eta gaur iritsi zaiguna da, eraztun hau, eraztun duzela, Arnhem, Netherlands, Herberetan, noski, gure espezia zan, leskaria. Eraztun duzutenean gaztetxo bat zan, bertan urte horretan jaiotakoa. Sexua ez egiten, guk ez? Baina eske badakizuen noiz eraztun duzuten, begira. Aumentatuko dute. Danok ikusteko. 2011ko abuztuaren 21. Tela marinera. 2011ko abuztuaren 21. Amentxe ez, Holandan edo Herberetan eraztundutako txoritxo bat. Nun? Kampenen. Eta esango zen, nun dago Kampen? Ba, Kampen dago Stikkenpolderweren. Stikkenpolderwegen. Eta badakigu ere nork eraztun duzuen. Ontxe ikusiko duzue. A ver... Bai, ontxe... Ez, parkatu... Eraztunle taldea, amentxe. Eraztunle taldea da... Beitxu. SB, ez dakigu zer dan... Deuseman. Oiek, eraztun duzuten... AL lau 6 sortzi lau bi... Egazti... Politau. Eta... Badakizue... Zenbat kilometro dauden eraztun duzen lekutikona? 1018 kilometro Urdaibaitik. Eta eraztun duzen egunetik pasatu dira 3.171 egun. Dutch, bai. 3.171 egun. 2008an gaude eta eraztun duzan 2011ko abuztuaren 24an. Toma ya. Eta benetan txeri buruz ari gara. 10 gramotako txoritxo polit honi buruz. Hemen ikusten duzuen hau, 9 aldiz gutxienez hurbildu da Afrikar arte, negua pasatzera, eta 9 aldiz ere bueltatu da bere abia egiteko lekura Europa iparraldean. Eta hortik zehar bidai horietan behin harrapatu zuten Holandan, Kampenen, eta beste behin guk harrapatu dugu aurten, eta jarraitzen du aurre atatzera. Pentsa zenbat txita izango dituen, Eta noski, eragotzeko dizuen lekua. Ze lekuak ere, lekua benetan polite da. A ber, irekitzen duen. Programak laguntzen baldin badit. A ber, Kampen. Orain ez du nahi. A ber, Ritxaron.
saiatuko naiz beste modu baten, hemen leskadiarekin, eta orain, gauza larregi jartzen ditudan, hementxe, ontxe erankutziko dizuet, non dagoen kanpen, non eraztun duzuten, hementxe Urdaibain, hemen Urdaibai, esango dutzu ganera leku konkretua. Hemen Urdaibai, hurbilduko gara Arteagara, hurbilduko gara Urmaelera, bitu zerrez. Eta hemen ikusten duzue Leskadia, parkatu, eta Leskadi honetan, Urmal honetan, jarri zitzaion, jarri ez, harrapatu genuen, Leskadi hau. Baina nondik zetorren, bitu, guazen. Hemen Urdaibai, segurenik gurutzatu du Kantauri, Bizkaiko golko osoa, Girondara etorri, Roquefort, segurenik hemen kostaldetik, Bretañarantza, Bretañatik, hemen Mantxako kanalera, hemen gurutzatu du, jarraitu du Zilandera, Belgikara, eta Belgikatik gerturatu da Holandara, eta Holandan, hementxe, Herbereetan, Kampen izeneko herri batetan, Flevolanden, Frisiatik gertu, hementxe eraztun duzuten 2011ko abuztuaren 24an. Duela 9 urte. Leku zoragarri honetan kanal bat itsasoari irabazitako lurrak, hau oso polite da ikusteko. Hemen daude dikeak, polderrak, hemen etxeak eta baserriak, eta inguruan lursail itzelak. Itzelak benetan, hemen estazio elektriko bat ere ikusten da, eta Google Eartharekin edozer ikusteko gai gara. Hemen irlau ere ematen du apurtxat artifizialtxoa dela, ez da? Baina behitu, ez da gizar da nao, zelako piztina daukan erdi-erdian. Jope, begia ematen du. Behitu, amendik etorritako hegazti bat. Horrelako bidaiekin eta ikasten ditugu gauza desberdinak. Behitu, amen. Schiermoniko, Tesgelin, guapa, ala, sagua zoratu zait. Beraz, behitu zema gauza ikasten diran, hegaztien migrazioekin, batez ere geografia, edo geografia. Urtero, txoritxo honek, Afrika mendebaldetik negua pasatzen duen leku hauetan, Ginea, Mali, Burkina Faso, Mauritania, leku hauetatik urtero Europa iparralderantz etortzen den hegazti txiki polita. Leskari arrunta. Gaur izan dugun berria, eta hau ez da izan bakarra, hemen dauzka gordeta gaur beste berri batzuk joango garana gutxika kontatzen egun hauetan. Beraz, nik honekin, irudi polita hauekin, gero arte, eta bihar arte esango dizuet. Eta bihar ere, hemen arratsaldeko 6etan, ez fallorik egin.
gure artean amintxe. Gainera bihar ere, nahi baldin badozue, irratiz entzuteko aukera ere izango duzu, eta gainera bihar zuzeneko emanaldi bat egingo dut, irratiz, Euskadi Irratian, Faktoria saioan, 12:30 inguru horretan, txoritxo batzuek jarraipena egiten. Entzutea nahi baldin baduzue, badakizue, klak, konektatu, sintonizatu Euskadi Irratia, eta antxe Faktoria saioan Manu etxe sorturekin, eta bere lankide guztiekin, Gorka Otamendi, Ainara Suazabeitia guztiekin, antxe, martxan izango gaituzue. Beraz, biharrate dan hori, fins dema, ata mañana. And see you tomorrow. Bye.